En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dejemos ahí, vamos leyendo poco a poco. ¿Qué es lo primero que dice ahí en el 3:1? Dice, eso primerito, en aquellos días. ¿En cuáles días si nos quedamos cuando Juan y Jesús eran chiquitos, cuando eran bebés? ¿Cierto? Allá en el 2 nos quedamos en que Herodes quería matar a todos esos niños, a todos esos bebés. Y dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Y quién es ese? Porque acá Mateo como que no dice quién era ese. ¿Quién será Juan el Bautista? ¿Ustedes cuando empezaron a estudiar Mateo vieron como un contexto histórico de Mateo? ¿Sí? De este primer libro que está después de 400 o 400 algo años de silencio, dicen, del periodo intertestamentario. Venimos de por allá, ¿cierto? De Malaquías, que dijo que vendría un Salvador, y de los profetas que decían, va a venir un Salvador, pero por delante de ese Salvador va a venir uno que lo va a venir proclamando y diciendo, preparen el camino que ya viene nuestro Mesías. Esos 400 años, ¿y cómo es que aparece esta gente? Por acá más adelante vamos a decir, en el 7, dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. Pero ¿cómo así que es todo eso? ¿De dónde salió ese Juan? ¿De dónde sale que estaba bautizando? Si yo pensaba que el bautismo era después de Jesús que vino. ¿De dónde salió ese bautismo? ¿Y de dónde salió ese Juan? ¿Y con qué autoridad viene a predicar aquí? ¿Y quiénes eran esos fariseos y esos saduceos? Entonces, si vieron en su contextualización de Mateo, todos esos vienen de la historia de Israel, de los judíos, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que los judíos eran el pueblo de Dios, los israelitas, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, pero eso, ellos en todo tiempo el Señor los quería hablar, los quería llevar, amar, llevar de la mano como sus niños, y ellos eran rebeldes y querían hacer su voluntad, irse para el mundo y hacer lo que ellos les diera la gana, ¿cierto? Entonces resulta que luego de que murió Salomón se dividió el reino en el reino del norte, el reino del sur, ¿sí recuerdan? Y entonces que el reino de Judá fue invadido por los babilonios y luego estos babilonios fueron derrotados por los persas y siempre el pueblo fue llevado cautivo. Estaban allá en Babilonia, su templo fue destruido y no tenían dónde adorar. Entonces ellos empezaron, ¿ustedes han oído hablar de las sinagogas? Cuando llegó Jesús y cuando llegó Juan, allí era donde adoraban los judíos, ¿cierto? Pues desde allá de su exilio en Babilonia fue que empezaron a reunirse en las casas para adorar a su Dios, al Dios de Israel, para leer las escrituras. De allá vienen las sinagogas. Entonces luego los persas los dominaron
Y cuando estaban en ese reinado de los persas, empezaron, si se acuerdan de Esdras y Nehemías, a retornar a Jerusalén, pero no todos, porque en Jerusalén, tal vez en Babilonia ya tenían sus negocios, sus casas, sus business, todos allá, entonces todos no empezaron a regresar, por tiempos regresaban y por ejemplo vemos a Esdras y a Nehemías regresando sí, a reconstruir todo en Jerusalén. Y bueno, Malaquías es ese último libro que se da, ese profeta Malaquías estuvo en esos tiempos también de esos retornos por grupos de los judíos a Jerusalén. Y luego vienen los griegos, o sea, primero los babilonios, luego los persas, ahora los griegos con Alejandro Magno. Bueno, su papá fue el que empezó y vinieron también y derrotaron a los persas y ese Alejandro se adueñó de todo. Por allá, mejor dicho, él gobernó hasta Egipto, abarcó demasiado. Pero si ustedes saben, él murió muy joven, no tenía sucesor, entonces lo sucedieron sus 4 generales que se repartieron todo ese territorio y de ahí entonces pues cada uno cogió una parte y como que Palestina empezó a ser gobernado por Egipto, más que todo por los egipcios, pero ellos bajo el mando de los griegos, de Alejandro Magno o de los generales que eran también de esas tierras. Entonces, ¿por qué estamos contando esto? Pues porque luego sigue este periodo de silencio, porque ya Malaquías es el último que oímos, y ya no hubo más profetas, lo cual no quiere decir que ya Dios no estaba y que se fue y abandonó todo. No, lo que pasa es que en ese periodo ya no se produjo literatura inspirada. O sea, esta es la literatura inspirada, el canon de la Biblia. Pero sí hubo muchas cosas que influenciaron la cultura, la forma de pensar de las personas, de los judíos, y que modificó en parte toda esa estructura de pensamiento que ellos traían como pueblo de Dios. Entonces, había escritos no inspirados, pero los había, que narraban el comportamiento de los pueblos de esa época, de estas culturas, narraban cómo era la cultura, la política, la estratificación social, la repartición de la tierra, del poder. Y aunque no fueran inspirados, si no fuera, por ejemplo, como por un libro histórico como el de Josefo, ¿cómo se llama ese? Que habla de la vida de los judíos, donde Josefo, por ejemplo, cuenta cómo murieron unos apóstoles, cómo era la vida de los judíos, pues no nos enteraríamos. Y aunque no son inspirados esos libros, no podríamos tener esa información que tenemos hoy si no fuera por esos libros de historia. Entonces, también estaban comentarios, se produjeron comentarios y libros como la Torá, que es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Como el Talmud o la Mishnah, que son el Talmud y la Mishnah, comentarios a esa Biblia de ellos que era la Torá, eran comentarios de ese. Y se produjo también una literatura apócrifa, ¿cierto? Los que hemos tenido en nuestras manos una Biblia católica, hemos podido ver esos libros apócrifos que están ahí en la mitad del Antiguo y del Nuevo, que no son del canon bíblico, no son libros inspirados, pero sí son libros históricos que nos pueden contar mucho de ese periodo, de esos 400 años. Y también unos pseudoepígrafos, unos libros pseudoepígrafos que son como falsos, que le atribuyen un autor falso.
a esas escrituras, porque por ejemplo está la revelación de Moisés y se produjo en esa época y Moisés ya hacía muchísimos años que no existía, pero se lo atribuían a él. Entonces por eso se llama pseudoepígrafos. Y en el periodo de griego, o sea, desde Alejandro hasta sus generales y todo que les digo, y como les digo, tanto los egipcios como los sirios empezaron a gobernar, pero todo era el imperio de Alejandro Magno, todo era, o sea, los que mandaban eran los griegos, pero subyugados por ellos, también gobernaban localmente los egipcios y los sirios y se peleaban mucho Palestina. ¿Por qué? Pues porque era un sitio estratégico para las guerras y para dominar toda esa región. Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo? Que nos enteramos también por todo esto que se dio en este tiempo, que consideramos, no, eso no es bíblico, no me interesa, pero es que todo eso fue lo que constituyó todo ese paradigma de pensamiento, todas esas costumbres para que lleguemos ahorita donde estamos llegando. Entonces, en ese tiempo pues se dio una opresión grande hacia el pueblo judío, esa esclavización, ese dominio que ejercieron otros pueblos sobre ellos, influyó mucho en la vida de ellos y ustedes también, yo sé que oyeron el año pasado en historia de la Biblia o historia del cristianismo sobre un señor que se llamaba Antíoco Epífanes, un señor muy malo y durante su dominio fue un tiempo muy triste y muy desolador para el pueblo judío. Porque fue un periodo de tristeza, de destrucción, no solo de los bienes de las tierras, sino de el pueblo judío, su patrimonio grande, moral y emocional y religioso era la palabra de Dios, su templo, la adoración a Jehová, y eso como que, así como para nosotros, nuestra riqueza es el Señor, y Él quiso destruirlos a ellos en eso, destruir su religión. Él sacrificó un cerdo en el altar, y era un señor muy malo, y bajo el gobierno de él entonces estuvieron muy mal los judíos, pero también les quería decir que paralelo a todo eso también se dio mucha explosión del arte griego, de la literatura griega y de las costumbres griegas, o sea, los griegos querían helenizar a los judíos y en ese tiempo se dio una Biblia en griego, la Septuaginta, que Jesús la nombra muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento, hay citas bíblicas que son de la Septuaginta. Y entonces, bueno, ya estaban muy mal los judíos y hubo una revuelta. ¿Y quiénes eran esos señores que empezaron a levantarse en contra de esa subyugación, de ese dominio y de ese maltrato? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban esos señores? Los macabeos. Entonces esos macabeos ya hacia el año 167 antes de Cristo dijeron, ya no aguantamos más este dominio, este maltrato, ya no podemos adorar a nuestro Dios, ya se les estaba olvidando el hebreo y ya tenían que leer en griego la Biblia, o sea, la Septuaginta, y ya ellos hasta estaban olvidando su propio idioma, sus propias costumbres. Entonces ellos se levantaron contra los sirios que gobernaban en esa época Palestina y de esos que se rebelaron y que dijeron, no, necesitamos volver a las escrituras, volver a la adoración a nuestro Dios, al único Dios, necesitamos volver al Señor y necesitamos llevar a nuestros hermanos judíos a que vuelvan a su amor a Dios, a leer las escrituras, a buscar al Señor. Entre esos señores
esos macabeos, de ahí salieron los fariseos. ¿Qué cosas, no? Esos fariseos que eran los defensores, eran considerados los salvadores, los que trajeron al pueblo y lo animaron a pelear por lo suyo, a amar la Biblia otra vez, a buscarla y a buscar a adorar al Señor y a volver a esa vida de hijos de Dios. Ellos empezaron bien, como dice Pablo, ustedes empezaron bien, ¿quién los estorbó? ¿Ya han leído eso? Pues ellos empezaron, los fariseos eran unos escribas, y fariseo quiere decir separado, pertenecían a un partido, ese partido que defendía las escrituras. Y por eso les decían protectores de la ley, protectores de las escrituras. Entonces, todo eso que les dije para llegar acá, ¿de dónde salió eso que aquí que es que unos fariseos y unos saduceos? Y los saduceos, ¿quiénes eran? Entonces, como cuando ellos fueron invadidos, ya no hubo más rey ni en el reino del norte ni en el reino del sur, ya no tenían rey ellos, ¿cierto? Ya los gobernaban otros reyes de otras tierras. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que los sacerdotes asumieron ese papel de dirigir al pueblo judío. Pero ¿cómo les parece que después esos sacerdotes, como leemos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, que les vendían las palomas, tome, su paloma no sirve para sacrificar acá, tome, yo le vendo esta, la suya vale 5,000, no, yo le vendo esta en 100,000, porque esa es la que sirve para adorar a Dios. Entonces, ¿qué pasó con esos sacerdotes que se dejaron influenciar mucho por toda esa corriente de la cual les hablé, de literatura, de nuevos gobiernos, de nuevas ideas del mundo, y ya eran como unos políticos? Entonces ellos se volvieron unos políticos interesados en el poder, interesados en agradar a Roma y no a Dios, y adivinen quiénes entonces tomaron esa tarea de llevar al pueblo judío y de enseñarlos en las escrituras y de guardar la ley y todo, pues los fariseos. Esa tarea de esos sacerdotes pasó a ser la tarea de los fariseos, y los sacerdotes solo los nombraban los romanos, que fueron los que estaban dominando cuando llegó Jesucristo, cuando vemos a Juan el Bautista. Entonces ellos lo que hacían era servir por intereses, como vemos ahora, no hemos cambiado nada, ¿cierto? Seguimos, a ver, venga, para el político de turno me tengo que congraciar con él, así tenga que vender mi moral, mis ideas y todo, pero para sacar tajada. Entonces, aquí, y así eran los saduceos. También estaban los esenios, que eran como unos monjes que vivían en cavernas y que ellos preservaron la Biblia escrita en hebreo. Ellos sí preservaron esa ley y esas escrituras en hebreo y las escondieron por allá en cuevas, esos rollos, porque decían, donde estos acaben con todo, la palabra de Dios va a ser guardada, y esos son los rollos del Mar Muerto que encontraron. También estaban los celotes, que era Barrabás, ¿sí se acuerdan de Barrabás? Que peleaban porque ellos sí querían, era con la guerra y con la lucha, con la revuelta, quitarles el dominio a los romanos sobre ellos. Y estaban los herodianos, que creían que Herodes era el Mesías, porque pues él les construyó el templo de nuevo. Entonces ellos veían en Herodes como un Mesías, pensaban que él era el Mesías, pero no. Bueno, todos esos influenciaban de alguna manera la mente de los judíos. Y entonces, cuando vino Jesús y cuando vino Juan, todas esas eran falsas ideas que tenían ellos sobre un Mesías. Los unos tenían una idea del Mesías, los otros otra. Yo digo, ¿qué es esto? Yo digo que Dios quiere que peleemos, no, yo digo que Dios. Entonces, para contrarrestar todas esas ideas y enseñanzas falsas,
que tenían en ese momento los judíos, vino Jesús y vino Juan a contrarrestar eso, porque finalmente todo se trataba de que, no, yo sí soy bueno y yo sí soy el que tengo que mandar aquí, ese es malo, tengo que pelear con este, y todos pensando en sí mismos, pero no en el Señor. Entonces, por eso es que vemos que más de 100 años después los fariseos no eran los mejores amigos de Jesús, ni los mejores defensores de las Escrituras, ¿cierto? Porque finalmente todos querían era su propio interés, tenían un interés particular. Entonces, aquí vemos ese salto de en aquellos días, ahora sí entendemos, después de 25 o 30 años de este evento de los niños. Jesús, ¿de cuántos años empezó su ministerio? Más o menos de 30, entonces había pasado más de 25 años. Y entonces hay un mensaje, vino este señor, ya no tenemos tiempo, pero en Lucas 1, 15, Lucas 1, bueno, en Lucas 1 está la historia de Juan, que no la podemos leer, pero yo creo que ustedes ya la han leído mucho. Que se trata de Elizabeth y Zacarías. Porque es que ese señor vino a enseñar, ¿con permiso de quién? Pues porque Zacarías era un sacerdote y él no podía tener hijos con su esposa, y entonces ya viejito vino un ángel y le dijo que es que le iba a dar un hijo, y pues algo que era totalmente así como Dios hace todo, que a nosotros todo lo que nos parece imposible y todo lo que para el mundo, no, ¿eso qué es eso? Dos viejitos de 80, casi de 100 años teniendo un bebé, pues ellos tuvieron su bebé, que era Juan el Bautista, y que Dios les había prometido, y como Dios promete, Él no cambia, y cumplió, y les dio ese niño que dijo no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y vemos que Dios es tan maravilloso, y que a pesar de que esa señora que no parecía que pudiera tener hijos, tuvo su niño, cuando quedó embarazada y María fue a visitarla, dice, le dijo Elizabeth cuando María fue a visitarla, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea que desde Dios dijo que sería lleno del Espíritu Santo, y ese bebé que estaba en 5 meses de gestación ya reconoció a Jesús. Enseñanza de ahí, cuando esas mamás que dicen, no, pero ese bebé no es nada, eso hay una cosa que la puedo abortar y no sirve para nada. O cuando nosotros a veces pensamos, pero Dios, ¿qué propósito tendrá conmigo? Con mi vida yo veo que no sirve para nada. Pero Juan el Bautista es un ejemplo de Dios lo eligió a él para una tarea, con un propósito, y el Espíritu Santo estuvo en él desde antes Dios ya lo dispuso así. Y ese bebé tuvo el Espíritu de Dios y fue usado por Dios y con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Entonces, ¿qué era lo que venía Juan a decir? Él vino, dice acá, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando ¿dónde? Si a mí Dios me dice, bueno, usted me va a servir predicando lo que yo le diga, pues yo ¿para dónde me voy? Pues para donde haya gente, ¿cierto? Para Jerusalén. Allá está a donde yo tengo que llevar el mensaje. Pero el que es que en el desierto, allá quién había en el desierto, él fue a Jerusalén. No, él no fue a Jerusalén a buscarlos a ellos, ¿no? Dice que, y un mensaje para los que se creían los doctores de la ley, para los que decían yo soy perfecto, yo no necesito purificarme ni cambiar, los que necesitan son esos perros que son los gentiles, ellos son los que necesitan eso. Entonces Juan el Bautista vino y dijo,
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué en un desierto? Tal vez porque el corazón del hombre está en un desierto, es un corazón duro y Dios quiere venir a cambiar esa dureza de ese corazón, esa aridez de la vida de las personas. Y allí estaba Juan diciendo que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue? Ese fue el primer mensaje de Juan. Y el primer mensaje de Jesús, ¿cuál fue? Igualito. Más adelante, cuando ustedes vean, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es toda la constitución del reino de los cielos, porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya somos. No hay que esperar a que venga Jesús y nos lleve para el cielo. Ya somos ciudadanos del reino de los cielos y la constitución que nos rige es la que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Y lo primero que Jesús dijo fue eso mismo que dijo Juan: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y arrepiéntanse. Y entonces esos fariseos decían: tienes este pata en el suelo que se viste como un indigente, que come lo que comen los pobres, que es que bichos de esos insectos que se llamaban langostas, y los molían y los revolvían con harina y con aceite y los asaban y se los comían. Esa era la alimentación de los pobres. Y entonces, si este pata en el suelo, ¿quién es este que viene y me dice que es que yo me arrepienta? ¿Pero de qué si yo soy bueno? ¿Ustedes han oído decir así? Yo no me tengo que arrepentir. El que se tiene que arrepentir es ese allá político corrupto que me ha robado, ese que mató a una niña, ese que violó a una... Pero yo, ¿de qué me voy a arrepentir si yo soy doctor de la ley? Yo ya sé toda la ley. Y yo soy el pueblo favorito de Dios y Dios a mí no me va a hacer nada porque Él ya dijo que yo soy su pueblo elegido. Entonces, ¿por qué es tan abusivo? Y me dice que me arrepienta. Y dice que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Él conocía a Jesús? Claro, eran primos como en segundo o tercer grado, eran primos. Uno con sus primos se encuentra a veces por allá, acá que hay un entierro, ¿cierto? Por allá a veces en unas vacaciones se ve. No se ve mucho, pero sí se veían. Entonces Juan es un buen testimonio de quién es Jesús. Y Juan siempre desde el vientre de su madre supo que Jesús era el Mesías, el Salvador, y que su tarea era venir a proclamarlo a él. Y entonces dice que y salía a él, ¿sí ven? En el 5 dice, a él iban al desierto. ¿Quién los llevaba? Pues el Señor. Dice, salía el Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Porque recuerden, bueno, por allá el Mar Muerto, allá era que estaba él en ese desierto del Mar Muerto, que era horrible, rocoso, feo, y allá desembocaba el río Jordán. Y eso, por allá vivía el Juan. Y dice que allá salía Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de los alrededores. ¿Y para qué iban? Ahí dice, ¿a qué iban? Y eso de bautismo, ¿de dónde salió eso? ¿Ah? ¿Quién se inventó eso? Pues el bautismo no era nada nuevo y era un bautismo por inmersión, no de chispearle así ni de hacerle así con una jarra, no, era de sumergir a una persona. ¿Y por qué hacían eso? Pues eso también lo instituyeron los fariseos. ¿Por qué? Pues cuando hacían proselitismo, entonces esos prosélitos, o sea, esos gentiles que se querían convertir al judaísmo, venían y tenían que cumplir con unos requisitos si querían ser prosélitos del judaísmo, si se querían convertir al judaísmo. Ellos tenían que ser enseñados sobre la ley y todas esas leyes anexas que le habían puesto los fariseos
aprenderse todo eso, ser instruidos por un escriba, tenían que hacer ese ritual de purificación, de lavamiento, para poder ingresar al templo. Entonces, sumergían a esa persona ahí para que ya quedara como, digamos, limpia de todas esas ideas de los gentiles y pudieran llegar a ser como de esa religión judía. Entonces, eso era lo que pasaba con ese bautismo. Ese era el bautismo. Bueno, Juan aquí está hablando de 3 bautismos, entonces ustedes vayan viendo, porque es que estoy viendo, ves el tiempo. Entonces, de allá vendía el bautismo y llegan y dicen ellos, pero ¿cómo es que nosotros somos los que bautizamos a esos gentiles que no son nada? Y el bautismo es para eso, y ahora nos quiere decir a nosotros que nosotros nos tenemos que sumergir y limpiar nuestro corazón y arrepentirnos, ¿pero de qué? Entonces, eso fue una contradicción grande, 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 porque ¿cómo se va a meter con esa gente ese señor? Y entonces, claro, dice, y eran bautizados porque confesando sus pecados, y ellos, pero ¿cuáles pecados si somos perfectos? Los pecadores son los gentiles, pero él no estaba llamando a los gentiles, estaba llamando a los judíos. Y dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos, ahora sí entendemos de dónde salieron, venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Tan lindos, venga, bienvenido. ¿Sí? ¿Qué les decía? Generación de víboras. Generación de víboras. Porque como les decía Jesús, ustedes son unos sepulcros blanqueados, por fuera tan lindos, tan guardadores de la ley, tan bellos. Por fuera como nos vemos de lindos, ¿no? Aquí en la iglesia sentados así, todos tan bonitos. Pero Dios sabe cuál es el pecado que te domina. Dios sabe cómo es tu corazón. Y les decía, ustedes son unas víboras. Porque Jesús también les decía, son hipócritas. ¿Qué era un hipócrita en esa época? Como un arlequín. Esos que frente al rey, allá en los reinos, pues hacían un poco de, danzaban, bailaban, hacían maromas, porque nadie se podía ver triste delante del rey, o si no lo mataban. Entonces tenían que poner esa carita de felicidad y actuar. Un hipócrita es un actor. Y a veces nosotros somos los mejores actores. Porque venimos aquí, nos sentamos tan juiciosos y tan lindos y no nos gusta que nos señalen el pecado y la maldad que llevamos en el corazón. Y este mensaje es de arrepentimiento, el primer mensaje de Juan, y el primero de Jesús es de arrepentimiento. Hoy día las iglesias quieren hablar de arrepentimiento, del pecado, no porque se pone brava la congregación y no vuelven. Porque ¿cómo les voy a señalar que están en el chisme, en el robo, en la trampa, en la hipocresía, en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía? Ay, no, donde yo le señalé eso a Pepito, no vuelve a la iglesia. Pero Juan no pensaba en eso, el Señor Jesús tampoco. Y les de generación de víboras. Mentirosos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera si lo que ustedes enseñan son mentiras? Puras mentiras. Ustedes solo persiguen sus propios intereses. Yo, quiero estar bien yo. Quiero que Dios me haga esto así. Quiero tener esto así. Yo quiero ser como el mundo que me está pintando, que yo tengo que tener la mejor casa, el mejor carro, no sé qué. Yo quiero ser así porque imposible Dios no quiera que yo esté bien. Y les digo, ¿quién les enseñó si ustedes tienen esa mente y ese corazón tan malvado? Digan, entonces si quieren huir de la ira venidera,
¿qué deben hacer? Huyan de la ira venidera haciendo esto. Frutos dignos de arrepentimiento. Pero si yo no me arrepiento, pues ¿cuáles frutos voy a dar? Porque es que hace la persona cree que arrepentirse es llorar y dice, ay no, si yo la embarré, qué vergüenza, ahora se van a dar cuenta en la iglesia que yo veo pornografía, ahora se van a dar cuenta en la iglesia que yo estoy con otra vieja, ahora se van a dar cuenta que yo soy un maldiciente, ahora se van a dar cuenta que soy un mentiroso. Entonces ese es como el remordimiento y ese dolor, pero no era eso lo que Juan decía, porque ¿qué es arrepentimiento tanto para él como para Jesús? Es que yo voy por este camino y el Espíritu Santo entonces me enseña y me llama a hacer para acá algo totalmente contrario. Ya esa no es mi ruta. Ahora yo tengo, y dice, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si están arrepentidos, se verá en sus acciones. Porque el arrepentimiento y el llegar a ser bautizados o inmersos en la familia de Dios tiene que producir acciones. Acciones. Porque Jesús dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, mis amores, aquí sentados, ay, sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pues aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero sus acciones no están de acuerdo con lo que creen. Y eso era lo que les decía Juan a estas personas. Esa estructura de pensamiento, esa mentalidad de yo soy el mejor, yo soy mejor que Fercho, yo soy mejor que Vivi, yo soy mejor que Mary, yo no cometo esos pecados tan graves. Y eso de que todo es para mí, yo quiero estar bien, no quiero estar triste, no quiero que me duela nada. Eso tenemos que cambiar esa mentalidad por una mentalidad del reino, porque eso era lo que él venía anunciando. El reino de los cielos ha llegado. Ahora ustedes ya no son ciudadanos de Bogotá, ni de Colombia, ni los gobierna no sé quiéncito, ni las ideas de Petro, las de Duque o las de no sé quién. Es esta constitución lo que debe moldear mi pensamiento, mi diario vivir, mis decisiones y mis acciones. Y eso era lo que él les estaba diciendo a ellos. Y ellos decían, porque él dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque ellos siempre decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y como a Abraham se le prometieron tantas y tantas cosas y que nosotros heredaríamos todo y que no sé qué, entonces no tenemos que hacer nada y podemos portarnos de lo peor, pero como somos hijos de Abraham, pues Dios no nos puede hacer nada. Y él les decía, con ese cuento, no. Porque los hijos de Abraham, cuando Abraham creyó en Jesús, ¿ya era judío? No, cuando eso no existía el pueblo judío. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, que era un pueblo pagano, idólatra, lo llamó por allá y Abraham creyó. Y por eso se llama el padre de la fe. Y por eso decimos que nosotros sí hemos creído y si nos hemos arrepentido y si hemos sido hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo, nosotros también somos hijos de Abraham. Entonces ellos no tenían un comportamiento de creyentes para decir que tenemos a Abraham por padre. Y por eso les dijo esta ofensa tan grande. Pues Dios de estas personas que son como una piedra a su corazón, puede convertir esos corazones de piedra en carne y el Espíritu Santo los puede llegar a ser hijos de Dios. Eso era lo que les estaba diciendo. Dice Abraham, yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y no se refería a las piedras que están ahí
sino a esos corazones de gentiles que ellos consideraban perros, que ellos consideraban que no merecían ir al cielo, solo ellos podían ir al cielo. Y Juan les decía, pues ustedes, mijitos, se van a ganar el juicio de la ira venidera de Dios, y Dios puede transformar estos corazones de piedra en corazones de carne, sensibles a su voz y obedientes hijos de Dios, que vayan por el mundo como luces, así, eso somos nosotros, somos gentiles, redimidos por el Señor. Y les decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, yo puedo decir, no, es que yo soy un árbol de mandarinas, y si sembraron fue una pepita de uvas, pues mandarina no voy a dar, ¿cierto? Yo puedo decir, yo soy hija de Dios, pero a ver, ¿dónde están los frutos? Sí, mis frutos son dignos de arrepentimiento de una persona que ha cambiado el rumbo de su vida y su pensamiento por el pensamiento de Dios. Pero ¿cómo cambiaré yo mi pensamiento mundano y malo por el pensamiento de Dios si yo no conozco lo que Dios piensa? Porque, uy, qué pereza leer la Biblia. Es allá para Andrés y Lorena que les gusta enseñar y predicar. Yo leo un versículo y me quedo dormido y ni entiendo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el pensamiento? ¿Cómo vamos a dar ese giro de arrepentimiento que me lleve a las acciones? Si no me gusta acercarme a la palabra de Dios, difícil, hermanos, difícil. Pero el Espíritu Santo hace eso en la vida de nosotros. Gracias a Dios que es Él, y no es por nuestras buenas obras ni porque yo soy bueno y merezco el cielo, sino porque Dios en su gracia y misericordia nos ha puesto su Espíritu Santo para que nos traiga, nos lave de tanta porquería que traíamos y nos enseñe su palabra y nos haga parte de su familia. Maravilloso es el Señor y Él siempre quiere hacer eso. Dijo Juan en el 11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es un bautismo que él estaba haciendo, pero que no es nuevo. ¿Sí recuerdan lo que les conté? Entonces, pero él no estaba bautizando gente que quería volverse prosélito del judaísmo, sino prosélitos de Dios, sino creyentes, hijos de Dios. O sea, él cambió eso, estaba cambiando toda esa estructura de pensamiento duro. Y dice, yo los bautizo a ustedes en agua para que ya dejen ese camino y empiecen a caminar preparando el camino del Mesías, preparando su corazón, porque sin fe, sin arrepentimiento, sin limpiar ese corazón, ¿por dónde va a caminar el Mesías, el Rey? El Rey que Dios, el Rey de todo el universo. Tiene que haber un camino limpio aquí para que Él camine, ¿cierto? Para que Él more. Y entonces dijo, pero el que no da buen fruto, pues es cortado y echado al fuego. Entonces, vamos a ver, dice, a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, o sea, ¿quién? Jesús, que ya estaba, que era el primo de él y que él conocía y por eso iba. Miren a Juan, mire esta actitud de Juan para que aprendamos de él. ¡Ay! Faltan 5. Miren esta actitud de Juan. Juan nunca se dijo, uy, mire, a mí me puso Dios con esta tarea. Esa nadie la tiene, de venir a limpiar y a preparar el camino del Salvador. Él dijo eso. Dijo, yo no soy nada. Ahorita vamos a leer, yo no soy nada. Yo soy poca cosa. Yo solo estoy como un instrumento, menos que un esclavo. Siempre esa es la actitud de un hijo de Dios. Exaltar a Dios siempre con todo lo que dice y lo que hace.
porque nosotros los hijos de Dios no somos instrumentos de nuestra propia gloria, sino de Dios. Y él dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene, de quien yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado. ¿Quiénes desataban el calzado de sus amos? Los esclavos. Llegaba su amo y ellos le quitaban el calzado que venía todo embarrado y todo sucio así y le lavaban los pies. Pero él dijo, yo ni siquiera soy digno de llamarme un esclavo. Yo no soy nada. No somos nada, hermanos. Nada de la vanagloria del hombre sirve para nada, ni sirve para conquistar a Dios. Solo Jesús, solo la obra de Jesucristo. Y él lo entendía, Juan. Y dijo, él los bautizará. ¿Cómo los bautizará? En Espíritu Santo y fuego. 3 bautismos mencionó Juan, ¿cierto? 1, el del agua, que ya hablamos mucho de eso. El otro, el del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es que yo empiece aquí a hablar enredado, ¿cierto? Ni que yo haga maromas o me bote al piso, me caiga, nada de eso es. El bautismo del Espíritu Santo es que Él nos sumerge en la familia de Dios. Él es el que llega y viene y me hace hijo de Dios, porque Él es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ya se nos hizo tarde. Y dice, y fuego para los que no se arrepienten. Ustedes sí leen todo el Nuevo Testamento y yo les traía muchas citas, pero ya no las puedo leer porque me regañan los dueños de aquí. O sea, pero en su estudio de Mateo van a ver que el fuego habla del juicio de Dios y de la ira venidera. De aquel, o sea, la gente dice, ay, que eso, tanto que dicen que Dios va a hacer y que no sé qué, pero eso no va a pasar. Sí va a pasar, hermanos, porque así como les leí ese ejemplo de Juan, tenía muchos, pero ya no los podemos leer. Pero el fuego de Dios que tiene preparado para sus enemigos, para aquellos que no viven conforme a cómo deben vivir los hijos de Dios. Y entonces allá está preparada la paila. Y llega y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El aventador era un bieldo, un rastrillo, como ustedes le quieran decir, eso que parece un tenedor. Entonces, ¿qué hacía el campesino? Cogía ese rastrillo, yo creo que es de la mejor forma que conocemos ese aparato, ¿sí o no? Y medía más de 1 metro de largo, entonces cogía y allá, y hacía eso en la tarde porque es cuando más sopla el viento y lo hacía encima de una montañita, ¿no? Entonces cogían ese trigo y lo levantaban así con el rastrillo y como la paja y lo que nos sirve, eso liviano, esos de corazones livianos, de vidas livianas que creen que pueden engañar a todo mundo y pasar por grano, entonces eso se lo lleva el viento por allá y el grano como si pesa, lo bueno caía ahí, entonces después el campesino recogía toda esa paja, la barría y quemaba y quedaba aparte el trigo. Entonces eso es lo que está ahí Juan, que ya tiene el aventador o el rastrillo ese en su mano y va a recoger su trigo, lo guarda en el granero, lo que Jesús hace con sus hijos, guardarlos y cuidarlos y va a quemar esa paja en un fuego que nunca se acaba. Y dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, pero qué contradicción. Si el bautismo de Juan era para perdón de pecados y para arrepentimiento, y Jesús es Dios y no cometió pecado. Entonces, ¿qué es eso? Y entonces dice, para ser bautizado por él, pero Juan se le oponía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti. Es que soy un pobre, miserable pecador. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo, deja porque así conviene
que cumplamos toda justicia. ¿A qué fue que vino Jesús? ¿De qué? Del castigo de Dios por el pecado. ¿Por qué Dios va a acabar con todo por el pecado? Porque Dios es un Dios santo, justo, no tiene nada que ver por el pecado, y el que cometa pecado hallará la muerte eterna, ¿cierto? O sea, todos merecemos el infierno, pero para aquellos que creen en este mensaje de arrepentimiento, son hechos hijos de Dios, y Jesús vino a identificarse con nosotros y a cargar todo ese pecado y para ir a la cruz. Entonces, en cierta medida, este bautismo es como identificándose Jesús con nosotros y como un símbolo de su muerte y resurrección. Es este bautismo, porque cuando Él sale de las aguas es su resurrección. Entonces, Él se identifica con nosotros, asumiendo nuestro pecado, pero también este evento, porque como ahí estaba reunida la flor y nata, ¿no? Es para ratificar y para dar inicio al ministerio de Jesús. El ministerio de Juan fue muy corto. ¿Sí se acuerdan lo que le pasó después? Porque su tarea y su propósito como hijo de Dios, y el propósito de Dios era que preparara el camino para que Jesús entrara. Entonces, vemos que Juan inauguró su ministerio allá en el desierto y luego terminó su ministerio cuando ya hizo su tarea, porque ya le dio paso al Cordero y vino la Trinidad en pleno a decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y estaba el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, el Hijo saliendo de las aguas del bautismo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí estaba la Trinidad completa inaugurando el ministerio de Jesús. Y entonces, por eso era, o sea, la justicia de Dios es que el pecador tiene que pagar, pero ese que no creyó, que no se arrepintió, que no ha sido hecho hijo de Dios. Y los hijos de Dios, pues aquí está su Cordero, su Salvador, que va a morir por sus pecados. Y dice esa voz que hubo en los cielos y lo ratificó ya Jesús para empezar ese ministerio. Y pónganle que van a leer ese mensaje que yo les digo, con el que empezó Jesús, que es el mismo con el que empezó Juan, diciendo, arrepiéntanse porque ya el reino de Dios está aquí. Nosotros ya somos del reino de Dios, ¿cierto? Del reino de los cielos. Yo soy ciudadana de ese reino. Por eso no me debo comportar como ciudadana colombiana, ni norteamericana, ni pedir, porque yo ya soy ciudadana de otro lado. Y como ciudadana de ese reino me debo comportar y seguir esa constitución. Léanla completa ahí en Mateo, porque ya se me acabó el tiempo, niños. Entonces, reflexionemos si en nuestro corazón nosotros hemos tenido verdadero arrepentimiento, si los frutos y las acciones diarias y nuestras decisiones concuerdan con eso de ser llamados hijos de Dios, o si somos como que nos digan víboras, mentirosos, fariseos. Hay ustedes que dicen a veces de insulto fariseos, no, saduceos eran peores. Entonces, que no nos vayan a decir esos insultos. Hermanos, me dio mucha alegría compartir con ustedes. Perdonen, traían no sé cuántas citas bíblicas para leerles, pero yo no sé si hay tiempo porque corre tanto. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor, por tu mensaje para mi corazón. Gracias, Señor, y queremos ser esos hijos que lleven tu luz a todo lugar, que mostremos frutos dignos de arrepentimiento y que seamos hallados como buenos ciudadanos del reino de los cielos, no porque seamos buenos,
y porque en nuestro corazón pueda nacer cosa buena, sino porque en nuestro corazón habita tu Espíritu Santo, que es el que produce el querer como el hacer. Gracias, Señor, que tenemos este bello tesoro morando en nosotros, que nos enseña, nos redarguye cada día y guía nuestro caminar. Te doy gracias por la familia Londoño, por esta hermosa congregación, Señor, que nunca escasee tu palabra y que nunca nos avergoncemos de proclamarla, Señor, de proclamar tu mensaje, Dios, que es el único verdadero y el único que da vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén.